Antes de iniciar, quisiera enviar un gran saludo a Fátima Guzmán, ya que hoy es su cumpleaños. Espero que la pase genial, Fátima. ¿Quieres saber cuál fue tu error? Me senté en la parte trasera del patrullero, haciendo todo lo posible para parecer aburrido, sin estar afectado. En realidad, mi mente iba a toda velocidad. No era que pensara que nunca me atraparían, es que no creía que fuera a ser tan pronto. Solo había conseguido dos, una morena y una pelirroja, y había tenido cuidado de no dejar ningún rastro en las escenas. Estaba seguro de que estaba a salvo. Hasta que 2 días después de haber terminado con la pelirroja, el oficial idiota llamó a mi puerta. Mira, no es que te hayas cortado el dedo y hayas dejado sangre en la escena. No, podrías haber vuelto de eso. Me probé las esposas, aunque sabía que no serviría de nada. Aunque me las quitara, no podría salir de la parte trasera del auto. Estaba realmente jodido. Y no fue el hecho de que dejaras el arma homicida. No hay huellas dactilares en ella, así que eso no nos habría ayudado mucho de todos modos. Debería haber tenido un plan para eso, pero no lo tenía. Necesitaría un abogado, pero no soy estúpido. Sabía que estaba en la mierda. En el mejor de los casos, probablemente me condenarían a cadena perpetua. No estaba listo para pensar en el peor de los casos todavía. No, para el desastre que dejaste cuando asesinaste a Bernabet. Hiciste un buen trabajo, lo reconozco, pero lo arruinaste. Bernabet, ¿eh? Bonito nombre. Vi cómo el policía cambiaba de carril y empezaba a reducir la velocidad. Todavía estábamos a unos 10 kilómetros de la ciudad. Hizo contacto visual conmigo en el espejo retrovisor y sonrió. Tu error, verás. Hizo una pausa cuando se desvió de la carretera principal hacia un pequeño camino de grava, casi oculto por los árboles. Cuando volvió a mirarme, la sonrisa había desaparecido y sus ojos eran fríos. Fue creer que soy un policía de verdad. En el este de Utah, en el vacío olvidado por Dios entre Salt Lake City y Denver, hay un tramo de carretera conocido como Jack-O-Lantern Road. Tiene 24 millas de largo y rara vez se utiliza. Fue más concurrida en décadas pasadas, pero ahora solo se permite a la gente llegar al Parque Nacional de los Arcos de una manera muy indirecta. Casi los únicos que la recorren hoy en día están perdidos sin esperanzas. Esta es la historia de la primera y única vez que conduje por ese tramo de carretera, hace muchos años. No es una historia larga, pero es una historia real, y me ha llevado mucho tiempo contarla. Supongo que has venido aquí para asustarte un poco, para oír hablar de las cosas que hacen ruido en la noche, y esa historia debería servir. Pero cuando se acabe, y sigas con tu día, espero que tengas en cuenta que la realidad tiene mucho más terror que cualquier leyenda. Crecí unos 15 minutos al norte donde comienza la carretera, en un pequeño pueblo llamado Cold Flux. El nombre era perfecto. La producción de carbón era lo único que nos mantenía de pie. Y el lugar, a diferencia de la mayor parte de Utah, era plano como un maldito panqueque. No había muchos niños en mi escuela primaria, así que todos hablaban con todos.
Eso significaba que cuando un niño tenía una historia que contar, no pasaba mucho tiempo sin que todos la escucharan. No estoy seguro de quién fue el primero en traer el cuento de Jack O'Lantern Road a mi escuela, pero sí recuerdo quién me lo contó. Bárbara Reyes. La última vez que supe de ella, era la viuda de un viejo y rico hacendado de Heber. De todos modos, la vieja Bárbara y yo éramos buenos amigos por aquel entonces, y un día me di cuenta de que parecía ser bastante desanimada. Durante el recreo, le pregunté qué le pasaba. Bueno, comenzó, mirando a su alrededor un poco nerviosa. Solo estoy preocupada por esa noche. ¿Esa noche? ¿Qué hay esa noche? Bárbara señaló el calendario que había en la pared del salón de clases. El 29 de octubre, mi familia va a conducir en Jack O'Lantern Road esa noche. Claramente esperaba que esa información tuviera algún efecto en mí. Yo nunca había oído hablar de esa carretera, y no tenía ni idea de por qué el 29 de octubre era un momento tan malo para conducir por ella. No estoy seguro de que mi cara de desconcierto le dio todo el permiso que necesitaba para empezar a contar la historia. Oh, ¿no lo sabes? Pensé que todo el mundo lo sabía. Bueno, se metió enseguida en su historia. Según ella, en 1930, nuestra escuela primaria había celebrado un festival en un viejo granero, cerca de la carretera en cuestión. Nadie la conocía como Jack O'Lantern Road en aquellos días. De todos modos, ese granero estaba decorado para las fiestas de Halloween. Los estudiantes estaban allí un viernes, el 29 de octubre, porque la fecha caía un domingo ese año. Los niños corrían alegremente con sus disfraces, intercambiando dulces y jugando. Como sucedía en esa época, no había suficientes adultos para vigilar a todos los niños. Así que nadie se dio cuenta cuando 4 de ellos se acercaron a la carretera, vestidos con disfraces de esqueletos hechos en casa, y llevando calabaza de linterna para guardar todos los caramelos. Por supuesto, esos niños fueron atropellados por un auto que estaba pasando, y todos murieron instantáneamente. Años después, investigué y descubrí que el terrible accidente había ocurrido. Sin embargo, pocos de los detalles de la historia de Bárbara eran correctos. El accidente ocurrió a finales de agosto, durante las fiestas de regreso a la escuela. El conductor afirmó que las olas de calor que desprendía la carretera le nublaron la vista y que no vio a los niños hasta que fue demasiado tarde. Según al menos un ayudante de la policía, el aliento del hombre indicaba que podía haber otra razón para que su visión fuera borrosa. Todavía no tengo ni idea de cómo esos detalles llegaron a la leyenda del patio de la escuela. Pero, según Bárbara, cada 29 de octubre, esos 4 niños vuelven a esa carretera, con sus calabazas anaranjadas de linterna, y buscan vengarse de las pobres almas que pasan por allí. No era cierto, por supuesto, pero yo no lo sabía entonces. La historia de Bárbara, que contaba muy bien, me ponía los pelos de punta cada vez que pasaba por la entrada de la carretera de Jack O'Lantern, incluso mucho después de mis días de escuela primaria. Llega un momento en la vida de un hombre en el que se siente motivado a dejar de lado sus miedos infantiles. Supongo que esa noche fue uno de esos momentos para mí. Tenía 26 años y visitaba a mis padres en Cold Flags. Salí de su casa un poco después de la medianoche y planeé conducir durante toda la noche para volver a casa en Phoenix, donde me había instalado con una joven que conocí en la universidad y que luego se convirtió en mi esposa. Sin embargo, ella no había venido conmigo.
Mis padres aún no la conocían. Al principio de ese viaje me di cuenta de que pronto pasaría por la entrada de la vieja y terrible carretera de mi juventud. Dios, no había pensado en eso hace años. No estaba exactamente en el camino, pero tampoco estaba terriblemente lejos de él. Supongo que fue más la nostalgia que otra cosa, lo que me llevó a hacer ese maldito giro a la izquierda. Lo primero que noté fue lo accidentado que estaba el camino. Es cierto que las otras calles de la zona tenían algún que otro bache, pero ese camino en particular no era divertido de conducir. Estaba claro que no se había cuidado. ¿Y por qué iban a hacerlo? Leyenda local o no, ya nadie conducía por aquí. Me estremecí mientras mi carro avanzaba a duras penas por la carretera, seguro de que la camioneta se derrumbaría en cualquier momento. Un cartel marrón me saludó, iluminado por mis faros. Próxima gasolina 40 millas. Acababa de llenar el combustible unos minutos antes en la vieja estación de Main Street, en Cold Flats, así que eso no sería un problema. No había ninguna otra señal en la carretera, solo algún que otro indicador de kilómetros oxidado. Me da un poco de vergüenza admitir que me sentí muy bien, venciendo así mis miedos infantiles. Ni siquiera era 29 de octubre, pero aún así, era mi primera vez en Jack-o'-lantern Road. Ahora tenía barba, y ni siquiera estaba asusado. Sí, a mí, el de la escuela primaria, me pareció que todo eso estaba muy bien. Una sombra me rodeaba en la distancia. El viejo granero, pensé. Los vellos de mi cuello se erizaron de nuevo. No es que tuviera miedo, exactamente. Es que sabía lo que había pasado allí, todos esos años atrás. No sé si alguna vez has estado en un lugar donde ocurrió algo horrible, pero muchos de esos lugares tienen una sensación extraña. Llámalo superstición si quieres. Es la única forma que sé de llamarlo. Reduje la velocidad al pasar por el granero, con la esperanza de poder verlo mejor. Estaba a mi derecha. Agaché el cuello y lo vi allí, apoyado en sus deteriorados ladrillos, abandonado como nunca lo estuvo un edificio. Debería haber acelerado en ese momento. Me acerqué a un lado de la carretera y detuve el coche. El lugar siempre había despertado una especie de curiosidad macabra, y quería verlo más de cerca. Quité el seguro de la puerta y di mi primer y último paso en Jack-o'-lantern Road, con la pista crujiendo bajo mi pie. Me quedé parado, con un pie dentro del coche y otro fuera, mirando fijamente por encima del techo y hacia el granero, apenas iluminado por el brillo de la Vía Láctea en lo alto. Los grillos cantaban con fuerza, y eso era lo único que podía oír. Me puse un poco nervioso. Estaba completamente solo. O eso creía. Algo me llamó la atención. Un parpadeo. Un pequeño destello de luz, procedente del lado izquierdo del granero. Parpadeé, pensando que lo había imaginado. No lo había hecho. Ahí estaba, un débil resplandor naranja. Dos de ellos, de hecho. Mi mente se volvió loca. Linternas. Cualquier intento de ser cool desapareció en ese momento. Prácticamente volví a entrar en el coche de un salto, y cerré la puerta atrás de mí. Cerré los ojos y me puse a temblar. Era imposible que hubiera visto lo que quería haber visto. ¿Lo había visto? De hecho, no lo había visto. Aquella noche no había linternas en la carretera. Cuando volví a mirar por la ventanilla del pasajero, ya no estaban. Me reí para mí mismo. Dios, hombre, tranquilo.
Me imaginé que era mi mente la que me jugaba una mala pasada. Pero no fue así. Lo que realmente había visto, según supe después, eran los rayos de una linterna. Volví a encender el coche, sacudiendo la cabeza. Cuando empecé a avanzar, encendí los faros. Luego pisé el freno de golpe, con fuerza. Un grupo de hombres, tal vez 5 o 6, estaban parados frente a mí en la carretera, bloqueando mi camino. Llevaban ropa oscura, capuchas o pasamontañas. Podía ver sus ojos reflejados por mis luces. Un par de ellos llevaban bates, y el de atrás llevaba algo que parecía, al menos en las sombras, un palo de bola y cadena. Se situaron a unos 15 metros delante de mí. Oí un disparo a lo lejos, y algo se golpeó contra el lateral de mi camioneta. La pantalla del tanque de gasolina se iluminó en mi panel. ¿Alguien había disparado a mi coche? Grité como una mujer. Más vale que lo creas. Me agaché por si había más disparos, y retrocedí con fuerza. Después de un momento, giré el coche en un rápido cambio de dirección de 3 puntos, y aceleré en la dirección opuesta. O al menos lo intenté. Otro grupo de hombres me bloqueó el paso, con un aspecto tan aterrador y amenazador como el del primer grupo. Caminaron lentamente hacia mi auto. En mi espejo retrovisor, pude ver a los otros hombres caminando hacia mí también. Miré por la ventanilla y vi que se acercaban 2 o 3 más desde el granero. Empecé a sudar. ¿Era eso mi fin? Pensé en mi esposa, profundamente dormida a cientos de kilómetros de distancia. Se suponía que estaba de camino a casa con ella. Empecé a dudar seriamente de que fuera a llegar hasta allá. Mirando de un lado a otro entre los grupos de hombres, pensé locamente que prefería arriesgarme con un grupo de escolares muertos. Sonó otro disparo. Debió fallar el auto, pero fue suficiente. Sabía que tenía que avanzar. Tendría que conducir hacia ellos. Pero probablemente habían planeado eso. Seguro tenían una manera de detenerme. Parecía demasiado fácil, demasiado obvio. Y sin embargo, también parecía mi única esperanza. Volví a dar marcha atrás, acercándome peligrosamente al grupo que tenía detrás. Un par de ellos, creo, se dieron cuenta de lo que estaba planeando y empezaron a correr hacia el auto. Uno de ellos estampó su bate contra la ventanilla trasera del conductor cuando hice arrancar la camioneta y apunté a los hombres que tenía delante. Más disparos. La ventanilla trasera del pasajero se convirtió en un montón de vidrios rotos. Mi pie pisó tan fuerte el pedal que me preocupó que se rompiera. Un par de hombres se apartaron al instante. Un par más se quedaron durante un tiempo. Pero ninguno de ellos parecía interesado en ser atropellado por 2 toneladas de acero fabricado en Estados Unidos. Y para cuando los alcancé, ya estaban todos a un lado de la carretera. Podía escuchar sus voces burlándose de mí a través de la ventana trasera rota mientras pasaba a toda velocidad, atravesando la solitaria carretera por la que había venido. Mi auto se descompuso al final de Jack O'Lantern Road. La gasolina había salido a chorros de un agujero de bala en el lateral, y yo había ido a más de 100 kilómetros durante todo el camino de vuelta. No volví a conducir el viejo auto. Pedí un aventón al primer auto que vi. La gente era más confiada en esos días, imagínalo. Y me fui directo a la estación de policía. El agente de policía pidió refuerzos a las ciudades más grandes del norte, y fueron a investigar. Cuando llegaron, todos los hombres habían ido. Lo que quedaba era un enorme almacén de las más horribles armas imaginables,
y un montón de cadáveres. Había una mujer de Little Lawn, Colorado, cuya desaparición se había denunciado pocos días antes. De hecho, en ese granero se resolvieron varios casos de personas desaparecidas. Todos habían sido mutilados de forma extraña y a modo de ritual. Y yo casi era uno de ellos. La vida es corta, me di cuenta, así que acabé presentando a mi novia a mis padres una semana después. Ahora llevamos casados 46 años. Tuvimos un par de hijos, y cuando eran pequeños, les contaba historias de miedo, como las que me contaban a mí. Para ser sincero, no veo mucho daño en los cuentos sobre monstruos y fantasmas. Creo que es bueno para el alma pasar un poco de miedo, sobre todo cuando se trata de una fantasía. Pero hoy en día, las únicas historias que me asustan son las que aparecen en las noticias, de personas desaparecidas, de jóvenes con toda una vida por delante, de autos abandonados al costado de una ruta. No necesito mucha imaginación para saber qué les ha pasado. No lo sé. Tal vez me equivoque. Tal vez algunas de las leyendas son bastante malas, pero es difícil saberlo con seguridad, porque la vida real puede ser mucho peor. La nieve ha llegado cada vez más tarde esos últimos años. Doy un sorbo a mi café y me asomo a la ventana, observando cómo se revuelven los copos de nieve con el viento. Antes empezaba a nevar cerca de Halloween y no terminaba hasta finales de abril. Sin embargo, hoy en día, la nieve llega después de Navidad. Y cuando llega, llega de verdad. Las ventiscas solían durar 1 o 2 días. Ahora pueden durar 4, 5, incluso 6 días. Ahora estamos en el 6º día. Desde el 3er día no he abandonado mi asiento junto a la ventana durante mucho tiempo. Sigo observando. Mis ojos siguen la nieve. Mi café se derrama de mi taza temblorosa. La visión en el exterior es casi nula. Solo puedo ver 30 metros delante de la casa. Soy dolorosamente consciente de este hecho. Finalmente, la veo. Al principio es una silueta, tropezando con la nieve. Poco más que una sombra oscura que poco a poco empieza a tomar forma. Ni siquiera parece que esté avanzando. Pero lo hace. Pronto puedo distinguir su rostro. Es tan blanco como la muerte, acompañado de una larga cabellera negra. Sus ojos están blancos y nublados. Tiene los brazos desnudos. Lleva una camisa blanca y nada más. Ya debería haberse congelado. Y sin embargo, camina. Un poco más y puedo ver sus piernas desnudas. Se levanta y se balancea. Da 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Una pausa. 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. Se está acercando a la casa. Sus ojos sin vista se fijan en mí a través de la ventana. No sé qué es, ni de dónde viene. No sé qué quiere. Solo sé que cada vez que nieva, vuelve. Cuando deja de nevar, desaparece. Ahora está casi en la ventana. Dentro de unos minutos, lo único que nos separará será el vidrio. Realmente espero que deje de nevar.